Bendito Abba, te damos gracias por esta tarde, por este Shabbat. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estudiar tu Torah, de estudiar esta porción, Vayetze. Gracias por todas estas porciones de Bereshit, de Génesis, que son tan hermosas, tan ricas, que podamos verdaderamente tomar la parte que corresponde a cada uno. En tus manos estamos, y que juntos podamos ser lo que tú te has propuesto. Así como hemos aprendido, sabemos que tú tienes un propósito, tienes un llamado para nuestras vidas. En tus manos estamos, Señor. Que en el proceso, Señor, podamos entender que también, Señor, tú tratas con nosotros para poder cumplir con ese propósito. En tus manos encomiendo, Señor, esta reunión. Te pido que tú nos guardes de todo mal, que podamos ser diligentes para poder respetar todo lo que se nos ha dicho de parte del gobierno, Señor, y que aún, Señor, aquí y en todo lugar podamos ser guardados por ti. A ti nos encomendamos en el nombre de Yeshua. Gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro guarda, nuestra torre fuerte, eres nuestro escudo. Que así sea, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias. Muy bien, pues hoy toca la parashá, la porción de lectura 7, que es Vayetze, y es Él salió. Es desde Génesis 28:10 al 32:3. Muy bien, bueno, antes de empezar sí me gustaría comentarles nada más para que estemos bien puestos con todo lo que nos están diciendo. En todo el tiempo de esta pandemia yo nunca he visto que esté tan cerca el asunto y tan grave que haya sido, en mi experiencia, en la gente que tengo a mi alrededor. Así que vamos, y sé que es la opinión de otros también. Entonces está pasando muchas cosas, los hospitales están saturados, nos acaban de informar que están más saturados que cuando empezó este asunto. No es para que tengamos temor, pero sí para tener las precauciones que se requieren, ¿sí? Tenemos amigos doctores que ya se enfermaron también. Antier murió un amigo muy cercano a mí que trabajaba precisamente en hospitales, dando un servicio, el mantenimiento, y pues murió el día jueves en la tarde, ¿sí? Entonces, a mí en lo personal, pues no tengo tratos con ellos, ¿verdad? Por lo mismo, pero pues en mi familia hay 3, 4, 5 personas enfermas, ¿verdad? Y pues creo que hay que tener precaución. Amén. Amén. Pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que sea así. Bueno, vamos a leer esta porción. Me bendice mucho porque precisamente la porción habla acerca de la protección que el Señor da a Jacob, que es nuestro padre en la fe, ¿verdad? Amén. Del pueblo de Israel, ¿verdad? Y la promesa del Señor de que lo va a guardar y lo va a proteger, ¿verdad? Claro que tenemos que hacer lo que nos corresponde. Vamos para allá. Vamos a Génesis capítulo 28, versículo 10, y vamos a leer algunos versículos aquí. Vamos a ver. Perdón. Jacob salió, salió de esta palabra, viene la palabra Vayetze, él salió. Jacob salió a Beer-sheba y viajó hacia Harán. Él llegó a cierto lugar y se quedó allí la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó allí a dormir. Soñó que allí delante de él había una escalera descansando en la tierra y con su extremo llegaba al cielo. Y los malajim, quiere decir ángeles, de Yahweh subían y bajaban por ella. Entonces de repente Yahweh estaba parado allí junto a él y él dijo, perdónenme, ya otra vez. ¿Quién hace estas presentaciones? Qué bárbaro. Y él dijo, ahí está, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la cual estás acostado, yo la daré a ti y a tu simiente. Tu simiente será tan numerosa como los granos de arena en la tierra. Te expandirás hacia el oeste, y hacia el este, hacia el norte, y hacia el sur. Y hay algo bien importante, ¿verdad? Porque nosotros en esta bendición, ¿verdad? Claro que está alcanzándonos hasta el día de hoy. Porque dice,
no temas. Y nosotros, ¿verdad? Como pueblo del Señor, no debemos de tener temor. Amén. Amén. Muy bien, sigamos. Y dice, por ti y tu cera, tu simiente, todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Amén. Mira, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas. ¿Leemos eso juntos en azul? 1, 2, 3. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas. Y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque, juntos, no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Y todos decimos, amén. Claro que sí. Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros estamos viendo en esta parashá. Cuando nosotros vemos la vida de Jacob, nosotros casi inmediatamente, ¿verdad? Todos los que saben acerca de Jacob dicen, no, pues Jacob, ¿qué quiere decir? El usurpador, el engañador, etcétera, ¿verdad? Se le habla de que él, como siendo una persona que le gustaba aprovecharse de los demás, ¿verdad? Con engaño. Y sí vemos que en la escritura habla ciertos pasajes que mencionan precisamente que él era de esa manera. Y aún su madre pues le ayudaba a que fuera así, ¿no? ¿Verdad? Cuando nace también vemos que él estaba asido del talón de su hermano, y de ahí viene este nombre. Aquí hay algo muy importante, porque cuando nosotros vemos que él era una persona que engañaba o que podría aprovecharse de las situaciones, aquí vemos que la palabra del Señor nos dice a través de Jacob que a pesar de todo esto, dice la palabra, no temas, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Cuando nosotros ponemos esto, ¿verdad?, en una perspectiva correcta, nos damos cuenta que Jacob, a pesar de la condición en la que él estaba, el Señor le promete bendición. Nosotros podríamos estar en muchas formas también como Jacob, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, en cosas que la palabra no menciona, pero que nosotros podríamos traer cosas pendientes con el Señor. Sin embargo, ¿verdad?, hay algo muy importante. La promesa del Señor para su pueblo nos alcanza. Amén. Esto es que cuando nosotros vemos cómo es que el Señor empieza a prometerle a él, le da seguridad de lo que ahora sí que de lo que va a hacer el Señor con Jacob. Cuando nosotros vemos la vida de Jacob, y en esta parashá, en esta porción de lectura lo muestra, cómo es que él tiene que sufrir, ¿verdad? Ahora sí que los engaños, así como él engañó, los engaños de su suegro, ¿quién? Labán, tremendo el suegro, ¿verdad? Pero nosotros vemos que el Señor empieza a tratar con él. Nosotros dijéramos, bueno, ¿por qué le está yendo tan mal? Si vemos que hay una promesa, ¿verdad? Una promesa para él. Sin embargo, nada estuvo fuera del control del Señor. Todo estaba bajo control del Señor. Pero no fue sin que trajera, ahora sí que consecuencias de los actos que cometió, aún haya sido el escogido. Él era el abuelo, ahora sí que el nieto de Abraham, el papá de Isaac, ¿verdad? Y sobre él recaía la promesa de esta multiplicación tan grande, de esta bendición hasta la última, ahora sí que nación en toda la tierra, ¿sí? Pero había que tratar con él. El hecho de que él tuviera estas promesas no quería decir que el Señor no iba a tratar con él. De hecho, trató con él, y trató de una manera muy, muy especial. Jacob, en su tiempo final, casi al tiempo final, me llama mucho la atención, ¿verdad? Que ahorita no toca, pero si recordamos, cuando está delante de Faraón, ¿qué es lo que dice de su edad? ¿Qué fueron sus años? Pocos. Fueron, ¿verdad? Pocos. Malos y pocos. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Cómo expresó eso. ¿Por qué? Porque Jacob, aunque es uno de nuestros padres en la fe, Jacob tuvo que sufrir. Tuvo que pasar por diferentes tiempos de sufrimiento. Tuvo que tratar el Señor con él, y aún, ¿verdad?, a tratar de manera que él creyó que su hijo, el más amado, estaba muerto. Y muerto de una manera bien cruel, ¿verdad? Desgarrado por las fieras, dice la palabra. Tuvo que pasar, ahora sí que, un tiempo de hambruna. Tuvo que despojarse de sus hijos para que fueran. Bueno, fue tantas las cosas que pasó
Jacob, y aguantar a todas sus esposas, ¿verdad? Por todos los conflictos que había en la familia, y todo eso, ¿verdad? Era parte del trato que el Señor tenía con él. Amén. Amén. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas o estamos pasando por situaciones difíciles, nunca jamás quiere decir que estás solo o que te debes de sentir como que Dios no está contigo. Eso sería un error. Pero sí tenemos que entender que si algo nos está pasando, por más doloroso que sea, y que nosotros estemos sufriendo, ¿verdad? Tenemos que comprender que el Señor ha de querer tratar algo con nosotros. Ha de querer modificar algo. Porque el propósito para el cual estamos siendo llamados requiere que seamos tratados por Él. Requiere que nuestras vidas ahora sí que sean objeto de sufrimiento. ¿Sí? Y así es. Decir algo contrario a esto pues sería una farsa. Aún la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que en el mundo tendrás ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué quiere decir esa aflicción en griego? ¿Qué quiere decir? Amargura. Tribulación. En el mundo tendrás tribulación, dice literalmente. Del griego eso es lo que quiere decir. Pero no, estate en paz porque yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor, nuestro Mesías. Entonces, cuando nosotros vemos que en la vida tenemos tiempos de sufrimiento, nosotros podemos y debemos verdaderamente buscar al Señor para comprender por qué nos está dejando pasar por esos tiempos. ¿O hay alguien aquí que no haya sufrido? Yo creo que no. Todos, ¿verdad? Todos en general, completamente. Yo creo que no hay nadie que no, a menos que sea muy pequeño. Y aún al nacer se sufre también. ¿Sí? Todos han pasado por un tiempo de sufrimiento. Unos más, unos menos. Tal vez nos va a tocar sufrir más. ¿Sí? ¿Quién sabe? Que el Señor tenga misericordia. Pero todos pasamos por sufrimiento. Y es necesario que sea así, porque a través del sufrimiento es que el Señor trata con nosotros. Pero no perdamos de vista, no te pierdas en creer que el Señor no está contigo. Al contrario, juntamente contigo va a estar pasando esos tiempos. Juntamente contigo va a hacer que puedas, ahora sí que pasar bien aprobado el tiempo de prueba. Y de eso se trata, que en cada tiempo de prueba nosotros verdaderamente salgamos bien aprobados. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Sigamos. A ver. Permítame. Muy bien. Aquí, ¿verdad? Cuando nosotros vemos cómo es que dice la palabra del Señor que había ángeles bajando y subiendo, ¿verdad? Ahí está esa foto, ¿no? ¿Sí? Nosotros vemos que la palabra del Señor hace ahora sí que como algo que está comparando lo que estaba sucediendo con Jacob, pero ahora que sucede precisamente en el mismo Mesías. Vamos a ver. Dice la palabra en Juan 1:43. Al día siguiente quiso salir hacia Galilea y halla a Felipe, y Yeshua le dice, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe allá a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Yeshua, hijo de José, él de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve. Y dice, en el 47, Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Y dice, respondió Yeshua y le dijo, ¿por qué? Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces ahí hay algo muy especial, ¿verdad? Porque precisamente, y ahorita lo vamos a tocar más a fondo, vemos que en ese lugar se erige algo muy especial y de mucho significado para nosotros.
pero que tiene su respuesta completa y totalmente en Yeshua nuestro Mesías. Vamos a ver, sigamos. Viendo, ¿verdad? Siguiendo lo que habíamos estado viendo. En Hebreos 13, 5 al 7, dice así: sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Amén. A ver, vamos a leerlo otra vez, lo amarillo, 1, 2, 3. Contentos con lo que tenéis ahora. Amén. Amén. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿lo leemos juntos? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Sí? Entonces la promesa aquí está y aplicado los versículos, ¿verdad? Para nosotros como su pueblo. No te desampararé ni te dejaré. Y esa confianza tenemos que tener. Sigamos. En Isaías 41 dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, ¿lo leemos juntos? Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, aleluya. Entonces vemos que la promesa de parte del Señor para Jacob va a través de generaciones. Cuando nosotros, ¿verdad? Y lo hemos estudiado, lo hemos comentado muchas veces, nosotros vemos cómo en Efesios capítulo 2 se habla acerca de cómo estábamos ajenos a las promesas, pero Yeshua, por su sacrificio, por sus méritos, somos objetos de esas mismas promesas. Entonces vemos que el Señor, por su misericordia de todo pueblo y de toda nación, de los confines de la tierra, nos está injertando a su pueblo Israel. ¿Para qué? Para que heredemos estas promesas precisamente y que seamos como un pueblo de todas las naciones. Nosotros aquí, por la sangre del Mesías, nosotros tenemos que estar completamente confiados, completamente, verdaderamente estar tomados de las promesas que estamos recibiendo. Que nosotros verdaderamente caminemos con esa identidad que hemos adquirido por los méritos de Yeshua. Yo tengo que caminar como el Señor dice que tengo que caminar. Yo tengo que, ahora sí que abrazar, lo hemos repetido en estas últimas 2 semanas, de acuerdo al propósito, al llamamiento que tengo como su pueblo. No puede ser de otra manera. Pablo lo repite infinidad de veces. Cómo es que en otro tiempo caminábamos de alguna manera, pero que ahora tenemos que caminar de esta otra, de acuerdo a la Torá, de acuerdo al ejemplo del Mesías. Pablo insiste a las diferentes congregaciones, cómo es que tenían que dejar la manera de vivir del pasado para venir a tomar ahora sí que esta nueva vida. Muertos a la vida anterior para verdaderamente resucitar, nacer para novedad de vida. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque el ir siendo moldeados para que esto sea, va a llevar tiempos de sufrimiento. No creas que no va a ser así, de ninguna manera, ¿sí? Pueden ser diferentes situaciones, puede ser el Señor que utilice como herramienta para forjar nuestras vidas, pues situaciones económicas, problemas en el hogar, puede ser que utilice aún, ¿verdad? Enfermedad, puede ser que pase cualquier evento y que nosotros, ¿verdad? O accidentes, etcétera, para que nosotros seamos moldeados de acuerdo al propósito que el Señor quiere. De ninguna manera, ¿verdad? La palabra del Señor está hablando de una vida completa de confort y de bienestar y que nunca va a suceder nada malo en tu vida. Eso es falso, eso no es bíblico. Pero siempre, a pesar de las circunstancias en las que podamos vivir, podemos confiar en que el Señor ha dicho, mi siervo eres tú. Su pueblo, ¿verdad? Aquí como Jacob, como Israel, estamos para su servicio. ¿Y qué dice? No nos va a desechar, no tenemos por qué tener temor, pero sí nos tenemos que, ¿qué dice aquí? Esforzar. Tenemos que esforzarnos, ¿sí?
Por aquí podría decir alguien, ¿verdad? Porque es algo que nos pasó en la semana y me llama mucho la atención. Tal vez te ha pasado a ti. Acabamos de explicar con una persona, ¿verdad? O con varias, ¿verdad? Acerca de cómo es que la salvación es por gracia y por su misericordia. Y todos dicen amén a eso y todos bien contentos. Pero en cuanto empezamos a hablar que el Señor dice también que tenemos que obedecer su palabra, como que hay algo que estorba, que es algo impresionante, ¿verdad? Porque nos acaba de suceder a mi esposa y a mí, que cambia la actitud de la persona para con nosotros y dice, no, esto está mal. Como que es bien obvio, no lo manifiesta con su boca, pero con su actitud dice, esto está mal, y dice con su boca, sí, pero la salvación es por gracia, el Señor nos ama. ¿Y quién está diciendo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién contradijo esa verdad? Nadie, pero es automático, ¿verdad? Es automático, como que tenemos en el chip que el Señor tiene obligación y que nos va a bendecir. Y que no tenemos por qué obedecer su palabra porque ya somos salvos. Ha sido tantos años de estar repitiendo eso en las diferentes congregaciones, o en la mayoría, ¿sí? Que la persona está completamente sumida en esto y no alcanza a ver más allá. Nosotros nos llamó mucho la atención, de hecho lo comentamos mi esposa y yo, y la verdad es que sentimos que esto tiene que ver con algo que el Señor va a hacer, es algo espiritual que el Señor tiene que trabajar en el corazón de las personas, y no va a ser por nosotros, no va a ser, es decir, no va a ser a la fuerza que nosotros seamos el instrumento para que esta persona venga y recapacite en este sentido. Entonces, la palabra del Señor está hablando para con su pueblo. Ahora sí que el destino de esta carta es para el pueblo, el destino de estas letras es para nosotros, y nos dice de esta manera, no temas, esfuérzate, yo no te voy a desamparar, no te voy a dejar, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, ¿sí? Pero en ninguna manera dice, no vas a sufrir, vas a tener una vida de confort y nunca jamás te va a faltar nada. No dice eso. No lo dice, pero a pesar de que hubiera escasez o hubiera necesidad, sabemos que el Señor está con nosotros. Sabemos que el Señor está pasando, ahora sí que caminando juntamente con nosotros. Me bendice mucho, ¿verdad? El pasaje de Mateo 11, cuando el Señor dice que Él va a dar su yugo sobre nosotros. Y que va a ser con Él, ¿verdad? El despojarnos nosotros del pecado y de las cargas y llevar su yugo. Me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de yugo, sabemos que es un instrumento que tiene que ver con trabajo, aún con sufrimiento, hay que llevarlo. Bueno, es ligero, pero ahí lo traes puesto. Pero el Señor dice, yo voy juntamente contigo. Yo ahora sí que voy a arar juntamente contigo, porque yo sé que tú eres mi siervo. Yo sé que tienes que trabajar para mí, te tienes que esforzar, pero yo voy juntamente contigo. Yo voy juntamente contigo cuando esté arando, cuando esté trabajando, cuando tú tengas que ser luz. A pesar de que va a haber, ¿verdad?, diferentes circunstancias y va a haber cosas que se van a oponer, yo estoy contigo. Yo voy a caminar contigo, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos está prometiendo. Igual que lo dice, ¿verdad? Ahí en Mateo también, ¿verdad? Que vamos a pasar por tiempo de tribulación, pero no teman, porque yo estoy contigo. El Señor va a ir juntamente con nosotros. Amén. Entonces, el ejemplo de Jacob, que ha tenido esa revelación tan grande, ¿verdad? Que puso su cabeza en esa roca. Hay quien dice que son rocas, ¿verdad? Pero, en fin, la cosa es que dice, ahí en ese lugar bajan y suben ángeles, ¿verdad? Y en ese lugar el Señor le hace una promesa muy especial. Y de ahí empezamos a ver que el Señor lo bendice, pero no lo libra del sufrimiento. No lo libra de su suegro. Y a mí tampoco. Aleluya. Aquí está mi suegro, miren. No lo libra de... Bueno, ya era hora, ¿no? Siempre a la suegra por todos lados y al suegro nada. Pero aquí el suegro era el malvado, ¿sí? Entonces, no, aquí en el pasaje bíblico, ¿sí? Entonces aquí hay algo bien importante, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor le dice, ¿verdad? ¿Cómo es que lo va a guardar? Pero no dice que no va a sufrir. Y sí sufre, y mucho. Sí sufre y mucho, ¿verdad? Vamos a seguir el escrito.
Génesis 28, 16. Es broma, suegro, ¿eh? No se ponga triste. Jacob se despertó de su sueño y le dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo temor y dijo: cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que tenía debajo de la cabeza, la puso como piedra de señal, derramó aceite de olivo sobre ella y llamó al lugar de él casa de Elohim. Casa de Elohim. Y continúa. Pero el pueblo se había... ¿Muy bien? Sí, muy bien. Dice, casa de Elohim, llamó el lugar Beit El. Pero el pueblo se había llamado originalmente Luz. Jacob hizo este voto: si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces, y lo puse en rojo, porque aquí se puede confundir, se puede entender algo que no es. Recordemos, cuando Jacob empieza, ¿verdad?, su vida, desde el principio él recibió bendición. Y dijo que él iba a ser mayor que su hermano el primogénito, que la bendición iba a ser a través de él. Su madre se lo había contado. Él peleó por esa bendición. Y lo hizo, ahora sí que por como conocemos acá, lo hizo como que a la mala, ¿no? Para forzar el asunto, ¿sí? Entonces, no hay indicio que la palabra del Señor diga que él no reconocía a Yahweh, al Dios de Isaac y de Abraham, su abuelo, como su propio Elohim. Entonces, los estudiosos hablan de que aquí hay una, ¿cómo se dice? Una traducción que no es correcta. Ahorita lo vamos a ver. Para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Yahweh será mi Elohim. ¿Sí? Entonces, y si no, no es así. Vamos a verlo. Cuando vemos del hebreo, y por eso es importante escudriñar un poquito, dice de esta manera, ¿sí? E hizo Jacob un voto diciendo: si anduviese Elohim conmigo y me guardare en este camino en que voy, y me diese pan para comer y ropa para vestir, y volviese sano y salvo a casa de mi padre, entonces será Yahweh mi Elohim. Literalmente del hebreo dice: entonces yo tuve a Yahweh como Elohim. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si él le va bien, quiere decir que Yahweh, ¿verdad?, Elohim, obró a favor de él. Eso es lo que quiere decir solamente. No quiere decir que, entonces si tú me bendices eres mi Dios, pero si no me bendices no lo eres. De ninguna manera. Pero aquí hay una traducción que no es correcta. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Espero que sí. Y dice, Génesis 28, y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim. Y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré 1/10 parte a ti. Vamos a ver. Cuando estamos hablando de casa de Elohim, esto llama mucho la atención porque Pablo precisamente, ¿verdad?, en diferentes escritos, Pedro también habla acerca de quién es casa verdaderamente de Dios, ¿verdad? Porque precisamente en ese lugar, cuando nosotros vemos dónde puso su cabeza Jacob, sabemos que ahí se construyó. ¿Qué se construyó? El templo. El templo, ¿verdad?, de Salomón. Allí pasaron varios eventos, ¿verdad? Vamos a decir que de ahí sale toda la bendición. Vamos a ponerlo así. Jerusalén, el centro de Jerusalén, el centro, ¿verdad?, de todo, era precisamente ese lugar que se le llamó casa de Elohim. Pero cuando nosotros vemos, ¿verdad?, todo lo que ha pasado, nos damos cuenta que en ese preciso lugar hay ahora sí que hay un monumento ahí, hay una construcción que se le llama, ¿cómo se le llama? El domo de la roca, precisamente. Y está en Jerusalén y está en dominio del pueblo musulmán. Entonces, precisamente ahí en ese domo, ¿verdad? Entonces hay mucha controversia y muchas cosas que se puedan decir acerca de eso. Pero vamos a ver lo que la Escritura nos enseña en cuanto a esto, ¿verdad? Y dice, en 1 de Pedro, capítulo 2, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿De quién está hablando? De Yeshua, del Mesías.
mas para Dios, para Elohim, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Por lo cual, contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros pues que creéis, Él es precioso. Mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Me llamó mucho la atención esto, ¿verdad? Porque está hablando de edificar, está hablando del Mesías, ¿sí? Y menciona, ¿verdad, Pedro? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Fíjense que hay una completa relación en la obediencia a la palabra y en el creer en el Mesías. De ninguna manera se está separando. Al contrario. Veamos. Y dice: pero para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido. Vamos a leer el 9. 1, 2, 3. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las promesas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me llama mucho, pero mucho la atención que se está hablando acerca de una característica del pueblo. Amén, si estamos de acuerdo. Y un propósito. ¿Sí? Y hay un propósito. Sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, pero tiene un propósito. No es nada más para que tú digas: ay, sí, yo soy sacerdote, sí, soy linaje escogido. Qué bien, qué bueno que mi, ¿cómo se dice? Mi identidad está siendo sanada, que porque yo recibí tanto rechazo, ¿verdad? Pero ahora el Señor me ha hecho real sacerdocio. Podría tener un lugar. Amén, qué bueno. Porque efectivamente no éramos nada, pero en el Mesías, ahora sí que somos su pueblo. Sin embargo, vemos que todo esto, más allá, ¿verdad? Y que desde luego el Señor nos sana, no estoy diciendo que no, de todo, ¿verdad? De traumas y de golpes, todo lo que nos ha pasado, pero está diciendo: ¿para qué? Proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Siempre con propósito, siempre cumpliendo con ese llamado. Al ser su pueblo, no nada más porque sí, sino que hay un propósito y se cumple el llamado que el Señor quiere darnos. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad?, cómo es que empieza a hablar el Señor, cómo es, quién es la roca, quién es la piedra, y bien tremendo, ¿verdad?, porque el Señor habla, ahorita lo vimos en Juan, cómo es que descendían, y le dice, ¿verdad?, a su discípulo: tú vas a ver cosas más grandes que estas, vas a ver subir, descender, ¿verdad?, ángeles. ¿Y sobre quién lo hacían? Sobre Él. Donde Él estaba la presencia misma del Señor. Entonces vemos que el Señor se cumple esto en Él mismo, en el mismo Mesías. Vamos a ver, en Efesios capítulo 3 dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahora sí que todos deberíamos decir a eso: amén. Porque requerimos ser fortalecidos. Requerimos verdaderamente en nuestro ser interior ser completamente fortalecidos por su espíritu. Sigamos. Para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones. Sigamos. Y dice: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es, ¿qué? Lo leemos juntos: la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Elohim. El Señor, ¿verdad?, que dice: sobre esta roca, Jacob, que sobre esta roca se va a hacer casa de Elohim. ¿Sí?
Y nosotros sabemos, ¿verdad? Claramente que la palabra nos enseña que Yeshua es la roca. Él es la roca. Él es nuestra roca. ¿Sí? Y es bien claro, ¿verdad? Que la palabra nos está hablando acerca de conocer, como si fueran las dimensiones del mismo templo, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿De quién? Del Mesías Yeshua. Así es, para que toda la plenitud de Elohim sea también en su pueblo, sea en todos nosotros. Entonces es muy importante que nosotros verdaderamente entendamos quién es Yeshua nuestro Mesías, la naturaleza misma del Mesías, ¿verdad? Y nosotros verdaderamente estemos edificados de acuerdo al propósito del Señor. Y que no venga nadie a quererlo mover, ¿sí? ¿Qué se cayó? Bueno, ya se cayó, ni modo. Muy bien. Sí, cuando vemos en 1 Corintios 3:16, esto también llama la atención. Vamos a 1 Corintios 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Dice así: ¿no sabéis que sois templos de Elohim y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Fíjense qué tremendo, porque aquí con este versículo, 1 Corintios 3, 16 al 19, nosotros tenemos que entender que tenemos que ir más allá de la astucia que pueda tener este mundo, más allá de la ciencia que nos puedan dar. Nosotros como casa espiritual tenemos que vivir espiritualmente. Y ahí es donde en el Espíritu no vamos a poder ser juzgados por nadie, así como Pablo lo explica también. ¿Por qué? Porque el que es espiritual, el que es casa del Señor, no va a ser juzgado por nadie, porque espiritualmente se conduce, espiritualmente vive, ¿verdad? Entonces la ley que es espiritual no viene a apuntarlo para condenarlo, sino viene a armonizar juntamente, ¿verdad?, con el templo que es la casa espiritual del Señor, que cada uno de nosotros somos juntamente con Él. Amén. Muy bien, vamos a ver esto, ¿verdad?, que habla: nadie se engañe a sí mismo. Cuando nosotros vemos Jacob, y volviendo al engaño, ¿verdad?, vemos que Jacob en el capítulo anterior, en los versículos anteriores de la parashá pasada, vemos que Jacob nace, ¿verdad?, y viene agarrado de el tobillo de su hermano. Y Jacob, su significado es: él agarra del calcañal, él suplanta a un engañador. Vemos también, ¿verdad?, que él se viste como si fuera su hermano Esaú y él recibe la bendición. Vamos a recordarlo. Dice así, Génesis 25. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, ¿verdad? Y desde aquí empieza el asunto, que vemos, ¿verdad?, que ya había pleito ahí. De seguro Jacob estuvo molestando a Esaú en el vientre, ¿verdad? Y la promesa era bien clara: el mayor servirá al menor. Cuando esto se le dice a su madre, ¿verdad?, es obvio que su madre lo comunicó a su hijo, ¿verdad? La escritura dice que ella amaba a Jacob, e Isaac amaba ¿a quién? A Esaú. A Esaú, así es. Sigamos, eso lo vimos la semana pasada. En Génesis 25:25 dice así: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú,
y fue llamado su nombre Jacob, que quiere decir suplantador, engañar. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y fíjense qué curioso, ¿verdad? Porque aquí acerca de los nombres habría mucho que comentar. Pero porque era peludo, ¿verdad? Pues se le dijo, bueno, pues este es el peludo. Y el otro como venía como queriendo hacer ahí daño o queriéndose pasar de listo. Este es el suplantador, quiere suplantar, ¿verdad? Y así se les pone como nombre, ¿sí? Me gustó mucho un estudio que habla acerca, se lo recomiendo a las mujeres principalmente porque se hacen comentarios muy buenos. ¿Cómo es que las mujeres, las esposas de Esaú, ponen sus nombres, esos nombres a las tribus de Israel, ¿verdad? Y ponen, ¿verdad?, a Dios de por medio, que definitivamente el Señor obra a pesar de pues las maneras en cómo se pusieron esos nombres. Pero habla de cómo que según la mujer se sentía, era lo que aplicaba el nombre a su hijo. Y se toca el tema de las emociones y cómo una mujer puede tener esas emociones ahora sí que inclinadas en un momento hacia algo y va a hablar de esa manera. Y después, ¿qué tiene que hacer? Pues arrepentirse. Y de hecho, ¿verdad? Cuando se habla de Benjamín, y ahí lo voy a dejar el comentario nada más, llama mucho la atención porque la mujer, al sentir tanto dolor, le pone, ¿verdad?, un nombre que tenía que ver con sufrimiento, que tenía que ver con que estaba afligida, hijo de mi aflicción, hijo de mi sufrimiento, ¿sí? Imagínense, ¿no? Pues Esaú le decían a Esaú y todos, hey tú peludo, pues bueno, pues más o menos. Y Jacob, engañador, suplantador, ven para acá, ¿sí? A Benjamín, claro, ¿verdad?, que no era propicio que le pusieran un nombre así, y ahí interviene el hombre. Para cuando la mujer quiere hacer un voto o quiere tomar una decisión, pero no es correcta, ¿verdad?, él puede deshacer este asunto. Pero está muy interesante, ¿verdad?, cómo es que se manejan las cosas. Son unas mujeres, unas que comentan ahí no me acuerdo cuál es el nombre, yo la verdad que no ando... es muy raro que yo haga esto, ¿verdad? Pero es la enseñanza de Esaú y que habla de las mujeres, no me acuerdo el nombre del muchacho, pero es el remanente, una fe inteligente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se lo recomiendo principalmente a las mujeres que vean ese pedazo, ¿verdad?, que habla acerca de las emociones y cómo es que se tienen que, ahora sí que en el Señor, tomar autoridad sobre ellas. En fin, vamos a seguir adelante. ¿En qué nos quedamos? Ahí está, Génesis 25, y dice, y fue llamado su nombre Jacob. Sigamos. En el 27 dice así, y él dijo, vino tu hermano con engaño. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esaú venía de la casa como se le había mandado, ¿verdad?, por su padre, porque después de comer lo que Esaú le iba a hacer, Isaac iba a bendecirlo por ser el primogénito, ¿verdad? Entonces fue a la casa a cazar, y cuando fue a hacer la caza, pues con astucia de su mamá, Jacob entró para engañar a Isaac y recibir la bendición. Y aquí es la palabra que se usa. Y él dijo, vino tu hermano, es decir, Isaac, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, usurpador, engañador, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Y esa ya es otra historia. Aquí el asunto está en que la palabra dice, vino tu hermano con engaño. Cuando vemos esa palabra engaño, es mirma, del strong, y quiere decir engañador, engañar, falso, fraude, iniquidad. Y tiene una raíz de una palabra rama, aquí está, que quiere decir engañar. En otros sentidos también quiere decir lanzar, pero el énfasis aquí es engañar, ¿sí? Vamos a ver, cuando nosotros leemos en Génesis 29, la palabra del Señor dice, en la mañana Jacob vio que estaba con Lea. Y todos los que leyeron la parashá, pues ya saben de qué se trata. Se le había prometido que se le iba a dar a la hija menor, ¿sí? Pero no se le dio la mayor. Porque Labán, bueno, esta foto me gustó para Labán, así que ese es Labán, ¿sí? Porque Labán, ¿verdad?, lo engañó, dice la escritura. Lo engañó, ¿sí? Y hay algo muy importante que nosotros podemos ver, ¿verdad?
¿sí? Se había hecho un trato, él trabajó 7 años por la esposa, por la menor, por Raquel o Rachel, ¿sí? Pero Labán, con astucia, con engaño, mete a su hija mayor, Lea. Se hablan muchas cosas acerca de esto, ¿verdad? Tradicionalmente, etcétera. Nos vamos a enfocar a lo que dice la Biblia, ¿sí? A lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo. Entonces, en ese contexto, en Génesis 29-25, Jacob se levanta por la mañana después de haber festejado bodas, se mete, ¿verdad?, a la tienda con su esposa, creyendo que era Raquel, pero resulta que en la mañana se da cuenta que no, que era Lea. Vamos a ver. En la mañana Jacob vio que estaba con Lea y dijo a Labán: ¿qué clase de cosa es esta que me has hecho? ¿No trabajé para ti por Rachel? ¿Por qué me has engañado? Fíjense qué curioso, porque cuando nosotros vemos que se está hablando de precisamente de un engaño, nosotros creeríamos, bueno, el que engaña, ¿quién es? Jacob. Pero parece que Labán era más astuto porque él engañó al engañador. Y aquí hay algo bien importante, porque la misma palabra que se usa, por eso se las quise poner, ¿verdad? La misma palabra que se usa, ¿verdad?, de la misma raíz, cuando Jacob engañó, es precisamente la que usa, es precisamente la que él usa, pero defendiéndose la injusticia que le hicieron delante de Labán, ¿sí? Y yo veo, ¿verdad?, muy claramente que ahí lo que sembró, ¿qué fue? Cosechó. Y más, lo más importante de esto es que no supo esperar en el Señor. Porque desde el vientre de la madre a él se le dijo: tú vas a ser por encima de tu hermano mayor. Tú vas a recibir la bendición. Pero él la optó con astucia cuando debió haber esperado, ¿sí? Y ahí hay una lección muy importante. ¿Dejó de ser pueblo? No. ¿Se cumplió la promesa? Sí. ¿Era necesario que hiciera de astucia y engaño y todo esto? No. El Señor lo hubiera cumplido. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos ahora sí que abrazar. Entender que no es necesario actuar con astucia. Y lo que vas a sembrar, eso vas a cosechar. Vamos a ver. ¿Por qué me has engañado? Y dice, Labán respondió: en nuestro lugar así no es como se hace, de dar la hija menor antes que la primogénita, dice en esta versión. Aquí es algo bien importante, como que conocía quién era Jacob y le dijo: aquí no se va a hacer como tú lo hiciste allá, ¿sí? Aquí no se va a hacer como tú lo hiciste allá, que te robaste la primogenitura de tu hermano. No se va a hacer de esta manera. Aquí se hace así: primero la más grande y después la chica, ¿sí? Entonces aquí hay algo bien importante, porque ¿cómo es que Labán, siendo instrumento de Dios, fue para tratar la vida de Jacob? ¿Sí? Él engañaba, ¿y él qué fue? Engañado. ¿Tenía propósito? Claro que sí. Todo va a obrar para bien, pero no sin que ahora sí que se pase la tarjeta de sufrimiento, de dolor, por no hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor establece, de acuerdo a las normas que el Señor establece. No hay necesidad de pasarse de listo cuando el Señor ya te dijo: tú vas a hacer, tú voy a hacer a través de ti. No nos pasemos de listos delante del Señor, porque tal vez sí el Señor va a cumplir, pero no va a ser sin que te pase la tarjeta, sin que te pague la factura, ¿verdad?, que tengas que pagar. Entonces mejor es hacerlo de acuerdo en el orden que el Señor establece. Vamos a ver. Sigue la palabra. Dice: Labán respondió: en nuestro lugar así no es como se hace, de dar la hija menor antes que la primogénita. Termina la semana de bodas de esta y te daremos la otra también a cambio del trabajo que harás para mí aún por otros 7 años. Y 14 años trabajando por las dos mujeres. Vamos a ver. En Gálatas dice así: hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales, a ver, levanten la mano los espirituales. Amén, aleluya. Eso. Muy bien, porque hay un propósito para que tú seas espiritual, que seas maduro.
Dice, vosotros los espirituales, pongamos mucha atención, dice, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. O sea que el ser espiritual tiene que ver con ser manso, ¿verdad? El espiritual es manso, el espiritual es humilde, el espiritual entiende que él está aquí para servir a los demás, para restaurar, ser instrumento de restauración para los demás, para hacer el propósito del Señor. Amén. Otra vez los espirituales. Sí, levantaron algunos. Muy bien. Restaurar a tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley del Mesías. Porque si alguno supone que es algo siendo nada, leemos eso por favor todos juntos. A ver, aquí está. 1, 2, 3, todos juntos. Si alguno supone que es algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Fíjense qué tremendo. Es Jacob para sí mismo. ¿Sí se entiende? Se engaña a sí mismo, creyendo que eres algo, pero en realidad no eres nada. Y lo que eres es para gloria del Eterno. La palabra lo explica muy bien. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces dice, sobrellevar las cargas de los otros, porque si alguno supone que es algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno examine su propia obra. Y otra vez, hablando de obras, examina tu propia obra. No, yo no tengo nada malo, porque pues no tengo obra. Pues bueno, ¿cómo te explico, verdad? Se supone que debes de tener obra para ser juzgada, ¿verdad? Examinada. En Romanos 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Con esto, ¿verdad? De Gálatas y Romanos y los versículos que siguen, estamos viendo cómo es que hay necesidad de que nosotros comprendamos que no podemos estarnos engañando y que las obras que hagamos van a poder, ahora sí que evidenciar cómo es que andamos, qué es lo que está sucediendo. Cuando vemos, ¿verdad?, que Jacob sembró y él recogió de esa manera. Era necesario que el Señor tratara con él. El Señor no le iba a decir, qué bueno mi Jacob, qué bueno que eres el engañador, sigue engañando y yo te voy a prosperar. No, no es así. Él lo hizo de su manera y trajo una consecuencia. ¿Sí? Vamos a ver, cuando lo hacemos a nuestra manera, así es. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo va a pagar? Conforme a las obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y no qué? Obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, ¿verdad? Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos que aquí, dependiendo de cómo nosotros estamos sembrando, es como vamos a recibir. Y podemos decir con toda certeza, de Dios nadie se burla. Y si no es ahora, va a ser después. Si no es ahora, en este mundo, en esta tierra, en este vivir, en este caminar, va a ser después. Pero el Señor, si una característica es bien clara en Él, es que es un Elohim de justicia. ¿Sí? Y no va a tomar por inocente al que es culpable. Y de acuerdo a cómo se haya sembrado, ¿sí?, eso es lo que se va a cosechar. Amén. Vamos a ver. Si se fijan, estamos viendo el Nuevo Testamento. Gálatas 6, 1 al 11. Y entonces tendrá motivo. Viene desde el 6, perdón. Es que estábamos haciéndolo. A ver, déjenme conectarlo bien. Estábamos leyendo aquí. Porque si alguno supone que es algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno examine su propia obra.
y entonces tendrá motivo de gloriar solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que lo enseña. No os engañéis, ¿sí? Y claro que tiene una cuestión ahí del dar y recibir lo espiritual con lo material, pero vamos a enfocarnos en el 7. No os engañéis, lo leemos juntos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Dios no puede ser burlado. Jacob sembró con astucia, sembró con engaño, ¿sí? Sembró usurpando, tomando el lugar de otro. No supo esperar los tiempos del Señor, pero también tuvo que recoger de esa manera. Tuvo que ser retribuido de esa manera. En algún momento Jacob, vamos a ponerlo de esa manera, ¿perdió salvación? No se está hablando de eso. Se está hablando que dentro del pueblo de Dios, a él no lo vamos a engañar. Y así como siembras, vas a cosechar. Y de acuerdo a lo que siembres en esta vida, es el galardón que te va a dar después, ¿sí? Pero él no va a ser burlado. Si estuviste cosechando, ahora sí que sembrando con buena obra, en justicia, con gozo, con alegría, como el Señor lo espera, en humildad, espiritualmente, con mansedumbre, pues vas a recibir el premio de acuerdo a los justos. Pero si no lo has hecho de esa manera, y no estoy hablando de salvación aquí, ahí se los dejo ahí de tarea para que ustedes escudriñen en esto, ¿sí? Pero si tú, siendo del pueblo, no estás sembrando de acuerdo a lo que el Señor establece, así como tú has sembrado, así vas a cosechar. ¿Ahora o después? Ahora, cuando nosotros vemos que la palabra del Señor dice que si en este tiempo te toca sufrir por el Evangelio, por la fe, por hacer justicia, la palabra del Señor dice que tú eres bienaventurado. Amén, aleluya. ¿Sí? Bienaventurado. Pero si estás sufriendo, ¿por qué? Porque no estás en obediencia, estás en injusticia, no has querido someterte al Señor y estás sufriendo, ¿tienes algo de qué quejarte? No, pues eso lo dice la palabra, ¿verdad? No tenemos de nada de qué quejarnos. Entonces, aún haciendo las cosas como Dios muestra que se tienen que hacer, no garantiza que te va a ir todo bien. Eso es falso, no es verdad. Porque en el mundo tendréis aflicción, y el Mesías lo establece eso, ¿sí? En el mundo vas a tener aflicción. Y qué bueno que tengas prosperidad y que seas sano y que todo vaya bien. Pues sí, pero aún con todo y eso, lleva consigo, ¿verdad?, sufrimiento, un trato de parte del Señor para nuestras vidas. Y en ninguna forma el Señor falla en este sentido, en ninguna manera, ¿sí? Entonces tenemos que entender cómo es, ¿sí?, para no salir decepcionados, para no estar con expectativas que la palabra del Señor no marca y seamos defraudados, entre comillas, ¿verdad? Más bien engañados, porque no hay, ahora sí que el Señor no defrauda de ninguna manera. Vamos a ver. Y dice así: Elohim, Dios, no puede ser burlado. En Oseas 10, 12 al 13 dice así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Yahweh. Amén. Es el tiempo de buscar a Yahweh, hasta que venga y os enseñe justicia. 13. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Todo lo hiciste en confianza en tus capacidades, de acuerdo a tu, ¿cómo se dice?, a tu posibilidad, de acuerdo a como tú creíste que era mejor, pero no consideraste al Eterno en el camino. No esperes bendición de Él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Amén. Eso es. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que la palabra es lo que lo establece. De acuerdo como has sembrado, vas a cosechar. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia.
El Señor quiere que así sea. Me llama la atención, ¿verdad? Porque cuando se habla de esta enseñanza que da el Mesías acerca del rico y de Lázaro, ¿la recuerdan? ¿Sí? Empieza el rico a decir, pues espérame, o sea, ten misericordia. No, porque tú en tu vida tuviste deleites, estuviste muy bendecidos, pero no te acordaste del que tenía necesidad. Y Lázaro, que tuvo que sufrir todo eso en la vida, ahora va a ser bendecido. Ahora va a ser, ahora sí que apapachado, ¿verdad? Ahora sí le vamos a chiquear. Pero tú pudiste haberlo hecho. Ve y dile a los tuyos. No, tampoco se puede. No se va a poder. Hay el tiempo en el que el Señor dice, hasta aquí. Ya no es tiempo de misericordia, ya no es tiempo de gracia, ya no es tiempo de perdonar. Ya es el juicio. Ya es el juicio. Eso es lo que enseña la palabra. Vamos a ver. Un paréntesis acerca del engaño. Esto me llamó la atención. Estudiando en cuanto al engaño, fíjense cómo lo dice la palabra. ¿Y dónde tenemos que poner mucho ojo a este asunto? Efesios 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. El engaño relacionado con la desobediencia. ¿Sí? Y esto llama mucho la atención, porque muchas cosas que podría pensar uno, bueno, no es lo primero, pero el Señor lo manda y no se hace caso. Y empiezan esos engaños a predicarse y el pueblo es desviado. ¿Sí? Es necesario que pongamos atención y que nadie os engañe. Lo repite también en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Los engaños que son tan comunes en cuestión de los tiempos finales. Si en algún tema hay engaño, es en los tiempos finales. Y la gente esperando con ansias, ¿verdad?, la venida del Señor, creen, ya viene, ya va a estar aquí. Y no, espérame, todavía no es. ¿Sí? Y dice, nadie te engañe. No, es que no vamos a sufrir porque el Señor nos va a levantar antes. Y no va a pasar nada, porque nos va a raptar y vamos a estar con Él en el cielo. Y aquí van a todos los pecadores, aquí se les va a hacer juicio. Y la palabra no lo sustenta. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando venga el tiempo de tribulación, y créanme que lo que estamos viviendo no es tribulación. No es tribulación, estamos a todo dar ahorita. No tenemos escasez con todo y lo que se diga. Yo creo que hay tribulación, pero mental. Hay tribulación cibernética, causando caos y la gente estresada, pero el refrigerador lleno, tienen para pagar todo, nadie los está persiguiendo, ¿sí? No hay nadie, ¿verdad?, queriéndolos matar. Es algo bien tremendo, pero está todo el mundo estresado por lo que va a pasar. Espérame, agradece hoy, no tengas miedo hoy. Dale gracias al Eterno hoy por las bendiciones que tienes y déjate de preocupar por lo que ha de venir. Mejor más bien, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Amén. Muy bien, sigamos adelante. Y bien, otra vez en 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, dice otra vez. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Un propósito bien especial del Hijo del Señor, ¿no? ¿Verdad? Nuestro Mesías. Pero aquí dice que nadie te engañe. Y aquí tiene que ver precisamente con el fruto. Empiezan a hablar y decir y esto que el otro. Y es bien tremendo porque atrás de la cámara, ¿verdad?, se puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Les voy a confesar algo. A veces que yo ando pues sé que nadie va a venir, voy a grabar algo, estoy cómodo en mi casa y me pongo pues mi pijama y mis chanclas y estoy dando un mensaje, ¿sí? Y nadie se da cuenta porque se ve de aquí para acá. ¿Sí se entiende? No puedes revisar el fruto de la persona, pero el Señor lo saca a flote de todas maneras, tarde o temprano, ¿sí? Atrás de la cámara, tú viendo por internet, no sabes quién es el que te está hablando. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Es que dice grandes verdades. Pues sí, cualquiera puede repetir como perico algo, pero no tiene en absoluto nada que respalde lo que él está diciendo.
Es necesario que entendamos que no podemos estar ahora sí creyendo a todo lo que se dice, y menos cuando no les conocemos. ¿Sí? Eso de ¿cómo se dice? De la iglesia virtual, híjole, cómo hay cosas que hablar de ella. Cómo hay cosas que hablar. Y ahí y veo, y fíjense qué curioso, en serio, a mí en mi experiencia en internet, la mayoría de los comentarios son de mujeres. Y es que me hicieron esto y me hicieron aquello. También hay hombres, ¿sí? Y el otro hermano, ¿verdad? El que está ahí al frente, no, pues que el Señor tenga misericordia, y pues ahí la está adulando, ¿no? ¿Sí? Es algo bien tremendo, porque nunca se sabe la segunda persona, la otra persona, tercera persona, la otra, ahora sí, la otra cara de la moneda o de la historia. Y nosotros, mira qué bien. No, espérame, así no es. Principio de consejería, ¿no? Y más en el matrimonio, vengan los dos. Vamos a ver si es cierto. Porque si escuchamos y ponemos atención a la mujer, no, pues va a hacer pedazos el marido es un diablo, ¿sí? Pero a la hora de que escuchamos al marido, pues resulta que esta no hace ni esto, ni aquello, ni la otro, pero sí quiere que la traten como si fuera la princesita de Dios, ¿sí? Espérame, y de la vez, ¿cómo se dice? Y de la otra forma también, ¿sí? Que el hombre se queja, sí, tú te quejas, pero tú también, y empieza a salir todo el asunto. Entonces, no hagamos caso a este asunto, no seamos tan ingenuos y creernos todo lo que se dice. Amén, ¿sí se entiende? Entonces, ¿qué dice? Nadie os engañe, nadie os engañe. Sigamos. Y dice, en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Me llamó la atención que en estos versículos hablan de que hay un Jacob que quiere engañar exterior, y te dice el apóstol, nadie te engañe, el asunto es así, sea con el pecado, el fruto, los últimos tiempos, etc. Pero también te dice que hay un Jacob dentro de nosotros en cada uno. Cada uno trae algo engañador en nosotros mismos. Y dice el apóstol, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Sí? No, pues es que yo vivo muy bien. Sí, pero no haces nada. No me digas que vives muy bien. ¿Sí? Pero es que sé mucha palabra y todo, ¿verdad? Y oro y todo, pero no haces nada. Y este asunto se trata de hacer. Todo lo espiritual que eres se tiene que manifestar en bien hacer. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no lo inventé, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjense qué tremendo. Engaña su corazón. Cuando nosotros estamos en chisme y estamos hablando lo que no conocemos y hablando y aún difamando a otra persona, engañamos nuestro corazón. Me acaba de pasar con una señora, ¿no? ¿Sí? Y esto me da mucho la atención porque estaban hablando de esta persona que murió, ¿sí? Pero de su familia. Bueno, no creo que lo vayan a ver. Si lo ven, pues qué bueno, ¿sí? Y pasó esto, porque me estaban diciendo acerca de lo mal que se portó la mujer, que porque no les avisó que a la familia del marido y etcétera, que había muerto, etcétera. ¿Saben dónde estaba la mujer? Y ya la estaban haciendo pedazos. Y yo estaba escuchando y dije, uy, pues qué mala onda, pero bendito sea el Señor, me quedé callado. No dije nada. Pues no sé cómo voy a decir, ¿sí? ¿Y saben por qué no decía nada la mujer? ¿Sí? Porque también está tirada, toda entubada ahí, y se enfermó juntamente con el marido, ¿sí? Y empezamos a hablar porque parecen ser las cosas de esta manera, pero no sabemos realmente lo que está pasando. ¿Sí? Qué tremendo, o sea, cuando ya supe, porque sí, efectivamente esta familia estaba lastimada, y no nos han dicho nada, y que se murió, y que esto, que lo otro, y que, sí, híjole, pues no sé, pues voy a ir a su casa a ver qué pasa, y me tocó estar en ese asunto, pues no sé por qué, pero a mí me tocó, ¿sí? Y voy, y ya me dice el hijo, ¿sabes qué? No hemos parado, dice, porque yo estoy atendiendo a mi mamá, y mi hermana está con lo de la muerte de mi papá, ¿sí? Y tenemos niños, bebés. Bueno, pues era una cosa tremenda lo que estaban viviendo, están viviendo. Ya parece que se está acomodando.
¿sí? Pero fíjense qué tremendo, pero juzgamos con mucha facilidad, ¿sí? Yo he sido, ahora sí que partícipe de estas cosas en alguna ocasión. Que el Señor me libre, que nos dé sabiduría para mejor me quedo callado, porque no sé realmente lo que está pasando, ¿sí? Entonces qué tremendo, ¿no? Dice, sino que engaña su corazón. Entonces vemos que sí puede ser el engañador, el instrumento de Satanás para hacernos tropezar, pero también Satanás actúa en nosotros, y nosotros somos los que nos estamos engañando a nosotros mismos, y no debe de ser así. ¿Sí se entiende? Muy bien. Y sigue, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, ¿qué dice? Del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Fíjense qué bendición. O sea que vas a seguir y seguir, ¿sí? Pero fíjense hasta qué punto lo está diciendo. Porque, bueno, si ustedes son igual que yo, en el bien hacer, pues ya hice el bien. Pero como que ya empieza, supongamos, el ejemplo que siempre ponen aquí, ¿no? ¿Sí? Estábamos hablando otra vez en la cocina, ¿verdad? Ahí a algunos hermanos. No, pues es que hay unos hacen mucho. Bueno, pues sí, hágalo para el Señor. Y el otro se aprovecha y no hace nada, nada más está viendo. Y dice, no, pues es que él está como María. No, que María ni que nada. Tiene un lugar el servicio, y los otros son Martas. Son inmaduros porque se toman la mejor parte aquellos y estos no, etcétera. Y ya hacen sus juiciecillos ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Aquí el asunto está en que todos tenemos que servir. Todos completamente. ¿Sí? Todos completamente tenemos que experimentar lo que hace el siervo. Y dicen, pues que siempre está enojado, que quién sabe qué. No, pues espérame, es que le duelen los pies y la espalda de tanto estar haciendo esto y el otro, mientras tú platicas de las grandes cosas del Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces ya duele la espalda y los pies, mientras tú estás en tu espiritualidad, estás haciendo quién sabe qué cosa, o no estás haciendo nada, ¿sí? Dicen, no, es que son carnales, están nada más afanados como Marta. No, espérame, no es así el asunto. Tiene un lugar para cada cosa, ¿sí? Entonces tenemos que entender, aquí me llama mucho la atención eso, porque dice, a su tiempo cosecharás si no desmayas, si no desfalleces, si no desfallecemos. Fíjense hasta qué punto está diciendo que debe ser el servicio. Pero a las primer dolorcito ya tengo la cara así de, no hacen nada, irresponsables, son una bola de flojos. No, espérame, esfuérzate más, dice el Señor. Este es lo de aquí de la Quejilá, que somos un puño nada más, es un ejemplo pequeño. Pero aquí está hablando de una manera de vida. ¿Sí? La mayoría del tiempo ustedes no están aquí. ¿Sí me explico? ¿Dónde queda lo que la palabra del Señor dice? A ver, espérame. Si te están pidiendo una milla, cárgala 2. No me van a ver la cara de tonto, lo he hecho toda mi vida. Hasta que desfallezcas, no has cumplido con esto. Hasta que estés al punto de derramar sangre. Por la fe, dice Pedro. Sí me estoy explicando. Es que nosotros ponemos las cosas aquí y luego como que el Señor nos las pone acá. Y queremos que todo se mida de acuerdo a nuestra medida. Y el Señor dice, no, ¿sabes qué? Es así, de este tamaño. ¿Por qué? Porque el ejemplo a seguir es el que derramó su vida. Estuvo el vituperio, estuvo la blasfemia, estuvo todo contra Él. Él es la medida. ¿Y saben cuándo le vamos a llegar? Nunca. Nunca le vamos a llegar. Entonces la palabra nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque sí cansa hacer el bien. Y te dice el Señor, no te canses de hacer el bien. No te canses. Y a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Así que mientras tenemos oportunidad, ¿qué dice? A ver todos juntos, 1, 2, 3. Hagamos el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo con mi mano. Fíjense qué tremendo como lo está diciendo Pablo. Te lo estoy poniendo en mayúsculas, subrayado y en negritas, ¿sí? Y de otro color para que lo entiendas bien. ¿Sí?
Entonces, qué tremendo que Pablo lo esté mostrando de esa manera. Perdón por lo del talib. ¿Sí? Vamos a continuar. Y ahí queda. Muy bien. Entonces, para concluir, vemos cómo es que Jacob pasa por un tiempo de prueba, pero las promesas de parte del Señor no se quitan. Ahí está. El Señor le dijo y Él va a cumplir. Pero para que se cumpla el propósito y el llamado en tu vida, el Señor va a tener que tratar contigo. Amén. Va a tener que tratar conmigo. Vamos a tener que ser tratados por Él. ¿Sí? Cuando leamos la palabra de Dios, leamos las promesas, amén, aleluya. Pero también hay que leer los propósitos. Por eso están escritos. También hay que entender lo que la palabra del Señor dice, que se tiene que pagar para que tú recibas la bendición, sea aquí o después. ¿Sí me estoy dando a entender? Y no creamos que todo va a ser así como que, todo bien lindo y no pasa nada. No, no siempre es todo bien lindo, y frecuentemente, para algunos, y no me van a dejar mentir, muy frecuentemente sí pasan cosas. Y a veces bien feas, terribles. Pero el Señor, aún en esas situaciones difíciles, el Señor está contigo. Él está caminando juntamente contigo. ¿Sí? Y tenemos que entender quién es ahora sí que el Elohim de la Torah, el Mesías, nuestro Señor. Tenemos que entender quién es Él y cómo es que nos está poniendo las cosas. Si se fijan, todo se está, o la gran mayoría de las cosas se están poniendo para un porvenir. Por eso, los que eran los mártires, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, últimos tiempos, los mártires, hay como una especie de reclamo al Señor. Hey, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? ¿Sí? Que están debajo ahí del altar. ¿Cuándo nos vas a hacer justicia? ¿Y quiénes fueron ellos? Pues los que sufrieron en la tribulación. Bajo tribulaciones sufrieron. ¿Sí? Hey, espérense. Me llama mucho la atención porque esa palabra, hablar de espérense, tiene que ver con que esperen tiempo, pero también en shalom. Espera con paz y con gozo, porque la justicia viene. ¿Sí? Todo eso quiere decir, cuando tú lees ese pasaje, tú espérate, porque la justicia viene. Y cuando vemos cómo es que viene, a través del Mesías, que viene, ¿verdad? Ya como ese guerrero, viene con ese hierro en su mano a hacer justicia, nos damos cuenta que precisamente va a haber un juicio y tremendo. Y yo creo que no está muy lejano. Vamos a ponernos de pie, por favor. El Eterno le cambia el nombre a Jacob. Amén. Y para allá vamos. Que el Señor tenga misericordia. Bendito eres, Abba. Te doy muchas gracias por tu palabra, por las sagradas escrituras, así como se expresa en tu misma palabra. Te doy gracias, Señor, por todo lo que aprendemos en ellas. Te pido en el nombre de Yeshua que podamos verdaderamente ser investidos en el poder de tu Espíritu, para que nosotros seamos verdaderamente sembradores correctos delante de ti. Que nuestra vida sea una vida de siembra, una vida de verdaderamente estar sembrando para tu reino. Y quede bien claro que no me estoy refiriendo a lo económico. No, jamás caigamos en ese error. Que sí tenemos que dar, sí, pero yo estoy hablando de sembrar nuestras vidas en el bien hacer. Sembrar haciendo lo correcto, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desfallecemos. Sembrar obedeciendo tu palabra. Sembrar viendo por el que tiene necesidad. Sembrar verdaderamente en mansedumbre, en humildad, en hacer el bien. Bendito eres tú, Señor, porque eres bueno. Porque todo lo que se siembra en justicia, tú, Señor, lo has de levantar para tu gloria y para tu honra, en misericordia. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que se sembró en Yeshua HaMashiach en nuestras vidas, en amor, en humildad, en aceptación, en perdón,
en no rechazo a pesar de cómo hemos sido. Al contrario, te doy gracias, Señor, por todo lo que has sembrado tú en tu Hijo amado, en nuestro Mesías, en nuestros corazones. Que sea recogido de acuerdo a tu gloria y tu honor en cada uno de nosotros, así como tú lo mereces. Que así sea. En el nombre de Yeshua HaMashiach, a ti confiamos, a ti nos encomendamos. Amén.